Historias y testimonios. Laura María Guerrero Sierra es una fusagasugueña dedicada a la docencia, egresada de la Universidad de Cundinamarca, docente de Fusagasugá en el Colegio de Benécer y Chinauta. También estuvo enseñando en Pacho, Pandi y Silvania. Casada y con 2 hijos, lleva 40 años dedicada a la docencia. Fue secretaria de Educación, donde con altura desempeñó su cargo haciendo importantes aportes a la educación de nuestra ciudad. Laura Guerrero es una líder sindical destacada apoyando diferentes procesos en esa área. Su historia hoy en FUSA TV. Muy bien, seguimos historias y testimonios a través de FUSA TV con nuestra invitada Laura Guerrero. Fue secretaria de Educación, ¿verdad? ¿Cómo llega una docente a ser secretaria de Educación del municipio de Fusagasugá? ¿Cómo se da ese espacio? Bueno, como otra actividad que he realizado es el sindicalismo. Entonces acá en Fusagasugá he sido presidenta de la organización docente sindical durante varios años. En esa oportunidad que se lanzó como candidato a la alcaldía el ingeniero César Jiménez, pues nosotros estuvimos hablando con él y le proponíamos pues que lo íbamos a apoyar siempre y cuando él permitiera que un maestro fuera secretario de Educación. Ya cuando se gana esa alcaldía en la votación, pues él nos llamó y dijo, bueno, ¿y cuál va a ser el mecanismo para seleccionar? Y propuso que fuera en una asamblea de maestros, que los candidatos, los que quisieran ser secretarios, presentaran su hoja de vida y que en una asamblea los maestros se eligieron y que él nombraría al que mayor votación tuviera. Pues afortunadamente, y le agradezco a los maestros, me dieron el mayor número de votos a mí y por ese motivo llegué a ser secretaria de Educación. Es decir, que el ingeniero cumplió su promesa de campaña de que un maestro fuera secretario de Educación. Bueno, durante ese tiempo se dieron cambios. Yo recuerdo que los rectores los modificaron, los enviaron de un colegio al otro, ¿cierto? Como que hubo unos movimientos ahí interesantes que dejaron la educación de Fusagasugá en un nivel alto. Pues lo primero que nos tocó fue recibir la educación, porque a través de la ley 715 que determinó que los municipios que tuvieran más de 100.000 habitantes tenían que administrar la educación. Entonces me tocó, fue más que todo ese proceso, entonces tocó definir cuáles eran las instituciones departamentales y el departamento mediante actas nos entregó todo lo que era la infraestructura educativa departamental al municipio. Igualmente nos entregó todo lo que tenía que ver con la nómina. Hay que decir que la señora Gloria Gaitán, que fue la persona que estuvo en el año anterior, pues ella inició este proceso. Pero en la época que ya me correspondió a mí, nos tocó ya recibir todo lo que tenía que ver con el ejercicio de la administración de la educación. Entonces también a la alcaldía le correspondió crear toda una infraestructura para que funcionara la secretaría. Aquí teníamos unas direcciones de núcleo, entonces había director de núcleo, pero ya ahí ya era el cargo de secretario de Educación. También nos mandaron todo lo que tenía que ver con las hojas de vida de los docentes, entonces tocó hacer una relación de cuántos maestros recibíamos, cuántos rectores, cuántos coordinadores, cuántos orientadores, y pues la matrícula de los niños. Fue un proceso pues interesante y de aprendizaje. El municipio también pues inicialmente le tocó invertir dinero en el pago de unos funcionarios, que todavía sigue pagando, pero el ministerio posteriormente de los recursos del Sistema General de Participación destinados para educación permite que el 1% de esos recursos también ayuden al pago de la nómina para la Secretaría de Educación. Bien, ¿qué fue lo más destacado en esa época de tu trabajo como secretaria de Educación? Pues lo más destacado fue apropiar todos los procesos que nos correspondía hacer, sí. Sobre todo purificar lo que es la matrícula. Tocaba ir de institución en institución a los salones y contar cabeza por cabeza cuántos niños eran los que realmente teníamos, porque se hablaba de que había niños que a veces aparecían doble vez matriculados, entonces se tomaba ese número repetido.
Y el ministerio, pues, algo que hay que avalar es la sistematización de la información. Entonces, sistematiza cuántos maestros hay en cada entidad territorial. O sea, uno va al ministerio y en 2 minutos le dicen dónde están ubicados cada uno de los maestros. Lo de la matrícula se purificó, y algo muy importante que logramos con el ingeniero fue lo de la gratuidad de la educación, porque en esa época en los colegios se cobraba pensión y matrícula, y nosotros pues dijimos que la educación es un derecho que debe ser gratuito para que la gente que no tiene recursos pueda acceder, y eso permitió que nosotros subiéramos la matrícula y nos facilitaron recursos para mejorar la infraestructura, por ejemplo la parte del segundo piso que da contra la carrera sexta, el segundo piso, todo lo que son de aulas, esa parte el ministerio nos financió. También nos financió recursos para el Colegio de Acción Comunal, las aulas que están al interior, en la parte, digamos, ahí es oriental, también el ministerio pues hicimos gestión y se lograron recursos para ahí, igualmente para el Colegio de Benécer, que fue el colegio que se construyó en esa administración. Bueno, unos logros muy significativos en materia de educación para ese periodo y como secretaria. Sí, pero además también algo que nos motivó fue la creación de la casa pedagógica, que funcionó en el Colegio Lozano en el tercer piso, pero que desafortunadamente en las próximas administraciones no se le dio la continuidad de ese proceso. Tenemos avalo, que en la administración del licenciado Luis Cifuentes se volvió a retomar, y entonces funciona donde era antiguamente Baqui, y asignaron un docente, el profesor Alfredo Caicedo, que es muy interesado por la investigación, entonces es el director de la casa pedagógica en estos momentos, y pues seguramente va a dar buenos resultados, porque se le va a permitir a los maestros tener espacios de reflexión, de análisis, de mirar cómo está la educación en Fusagasugá, y sé que los maestros van a proponer alternativas de mejoramiento en el tema de la calidad de la educación. Sí, recuerdo la casa pedagógica con la profesora Denis Páez, ¿no? Que era sí, la encargada de eso. Fue la primera, fue la coordinadora. La coordinadora en el Colegio Carlos Lozano. Bueno, podemos decir que fue misión cumplida como secretaria de Educación. Faltaron cosas, ¿cierto? Pero digamos que esas metas... Es que hay un problema en el tema de educación. Primero hay un tema de infraestructura, y fue cuando fue presidente Carlos Lleras Restrepo, que planteaba acabar con la jornada única. Él acabó con la jornada única, donde estudiamos en la mañana y en la tarde, para que las plantas físicas se pudieran utilizar en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, pues así se cortó las jornadas, y fuera de eso, pues no se volvió a construir infraestructura educativa por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá que en el Lozano, que en el técnico, que en el femenino, a veces en esos colegios, pues concursos de 40 hasta de 50 niños tuvimos, que eso ya se vuelve un hacinamiento, y por supuesto que eso no facilita la calidad de la educación, porque imagine un maestro con 50 estudiantes y en un salón donde en algunos casos el maestro tenía que dictar la clase desde la puerta del salón, porque no había cómo circular, porque los salones pues son pequeños. Por ejemplo, en la General Santander, que fue donde hice mi primaria, los salones eran amplios. Las bancas, porque eran unas bancas donde éramos 6, eran al centro, y alrededor quedaba espacio que cuando la profesora no estaba, pues uno aprovechaba para hacer un poquito de recreo. Pero yo no sé a qué alcalde, eso sí no sé, se le ocurrió dividir esos salones, y entonces quedaron unos salones reducidos. Entonces, pues fíjese que eso ha afectado la calidad de la educación. Bien, vamos a ir a la pausa y ya regresamos, porque ya nos habló de secretaria de Educación, pero como líder sindical y todo este proceso educativo en la ciudad, ¿qué ha pasado y cuáles son sus proyecciones? Pausa, ya volvemos. Historias y testimonios.